Hola, muy buenas noches. Bienvenidos al programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el gobierno responde. Participa, la urna está abierta. Y quien va a responder esta noche es Clara López Obregón. Ella es la ministra de Trabajo de nuestro país, con quien hablaremos sobre qué trae el acuerdo final para todos los colombianos en materia de trabajo. Ministra, un gusto tenerla aquí en el estudio del Gobierno Responde. ¿Cómo está? Muy buenas noches y gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Karen. Encantada de estar aquí y un saludo muy especial a todos los que nos están viendo a esta hora. Muy bien, sobre este tema, ustedes pueden preguntar lo que quieran en nuestra línea aquí en Bogotá, que es la 566-2232, y también tenemos una línea gratuita nacional, que es la 018-1091-9969. Recuerden que el texto completo del acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera está disponible para su consulta de manera fácil y gratuita a través de las páginas web www.acuerdodepaz.gov.co. También pueden utilizar Twitter para conocer los detalles de este acuerdo en las cuentas oficiales @comisionado-paz y también en @equipo-paz-gov. Ministra, y como usted vino aquí fue a contarle a todos los televidentes en qué nos beneficiará el acuerdo de paz en el tema de trabajo, ¿qué le podemos decir a todos los colombianos? Mire, todos los acuerdos de paz que se han firmado en el mundo han tenido el mismo impacto sobre el desarrollo económico de las naciones que han llegado a esos acuerdos. En todas ellas, el crecimiento económico ha dado un salto y ha permanecido en un nivel más alto que el histórico. En Colombia, los estudios de planeación nacional nos demuestran que más o menos 1 o 2 puntos adicionales de crecimiento, que en plata blanca son entre 80.000 y 160.000 nuevos empleos anuales. En 5 años estaríamos hablando entre 400.000 y 800.000 nuevos empleos. O sea que para el tema del trabajo, la paz es un gran aliciente, porque crecimiento, oportunidades, formación, empleo son los nombres de la paz. Muy bien, aquí tenemos la primera pregunta que nos llega desde las calles de nuestro país a nombre de Diego Baguet. ¿Los acuerdos de paz contemplan trabajo para todos los colombianos o solamente para las FARC? Participa, la urna está abierta. Bien, ministra, mire, Diego Baguet desde las calles de Bogotá pregunta que si los acuerdos de paz contemplan trabajo para todos los colombianos o exclusivamente para los miembros de la FARC. ¿Qué le podemos decir a Diego? No, Diego, sin lugar a dudas para todos y todas las colombianas. Y los acuerdos de paz tienen desde luego un capítulo destinado a la reincorporación de los insurgentes a la vida económica, social y política del país. Pero todos los proyectos y programas que se están diseñando, que el gobierno en su conjunto está proyectando, están destinados a la generalidad de los colombianos y en los territorios donde ha habido más conflicto armado, desde luego mucha más acción, mucha más inversión. Vamos a atender absolutamente a toda la población y no solamente a los reincorporados, a quienes desde luego les vamos a dar la mano, porque ese es uno de los objetivos de este proceso de paz. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y ahora tenemos la pregunta de Javier Lozano. Aquí está. ¿De qué manera se va a dignificar el trabajo en el campo y la ciudad? Participa, la urna está abierta. ¿De qué manera se va a dignificar y formalizar el trabajo en el campo y las ciudades? Esta es la inquietud precisamente de Javier Lozano, ministra. Mire, Javier, usted ha dado en el clavo. Uno de los puntos centrales de este acuerdo de paz es que se habla del trabajo decente. El trabajo decente es trabajo digno, en condiciones de formalidad, con acceso a la seguridad social garantizada, con los derechos fundamentales en el trabajo, entre ellos el derecho de libre asociación y desde luego el diálogo social. Eso es un compromiso fundamental de los acuerdos de paz. Y precisamente ahora todo el equipo de gobierno y en el Ministerio del Trabajo estamos diseñando los aspectos centrales de llevar el trabajo decente al campo a través del diseño de un sistema integral de protección social que abarque no solamente a los campesinos, sino a las personas que trabajan en infraestructura, en minería y en todas las demás actividades que se llevan a cabo en las áreas rurales de Colombia y también en las ciudades, porque el principio de igualdad dice, y la Constitución así lo deja expreso,
que lo que se le confiere a un sector de la población tiene que llegar a la generalidad de los colombianos. Vamos a priorizar y progresivamente avanzar hacia esa universalidad, iniciando en los campos de Colombia que son los más rezagados en materia de trabajo decente. Bien, ministra, mire, ya tenemos la primera llamada aquí de Participación Ciudadana en el Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Segundo González, quien se comunica desde el municipio de Aguadas en el departamento de Santander. Segundo, muy buenas noches y adelante con su pregunta. Aquí la ministra está atenta a su pregunta. Oiga, doctora, es que yo le iba a preguntar, bueno, y dicen que de La Paz, pero resulta que una niña sale del colegio, sí, y va a pedir trabajo, y de una vez le dicen bueno, experiencia. ¿Y cómo va a coger una niña o una muchacha experiencia si no le dan la oportunidad de trabajar en una empresa? Porque de una vez le dicen experiencia y al menos sale de estudiar. ¿Cómo va a coger experiencia si a veces de una vez le dicen en la empresa, no, tiene que tener siquiera 6 meses de experiencia y no le dan la oportunidad de trabajar? Bien, ministra, ahí está esa inquietud por parte de Segundo, que creo yo que es una inquietud que tienen muchos padres en Colombia. ¿Qué pasa cuando los jóvenes están frente a esta situación? Quieren trabajar, pero les exigen experiencia. Mire, Segundo, tenemos un círculo vicioso. El joven no puede entrar a trabajar porque no tiene experiencia y si no lo dejan trabajar, ¿dónde la va a adquirir? Entonces, hemos aprobado este año en el Congreso de la República una ley que se llama la Ley Pro Joven, que abre unas oportunidades extraordinarias para el primer empleo de los jóvenes sin experiencia. El año entrante vamos a ampliar un piloto que hicimos este año con mucho éxito a todo el sector público del país, donde va a haber el 10% de las nuevas plazas para jóvenes sin experiencia. Eso, para averiguar dónde están, los invito a que ingresen a las páginas del Servicio Público de Empleo, que es donde la gente se registra precisamente para esas vacantes. Y allí, además de mostrarle dónde puede acudir y empatar esa demanda de trabajo con la oferta de trabajo, también le van a ayudar a presentar la hoja de vida, le van a dar tips de cómo presentar la entrevista y la van a preparar para que ella tenga éxito en la consecución de su primer empleo. Muy bien, aquí en el Gobierno Responde ahora tenemos la pregunta de Sandra Becerra. Quisiera saber cómo se va a erradicar el trabajo infantil. Participa, la urna está abierta. Ministra, Sandra aborda un tema bastante preocupante en el mundo entero, que es el trabajo infantil. ¿Cómo se piensa erradicar o qué de pronto trae ese acuerdo de paz para este tema del trabajo infantil? Mire, el trabajo infantil es un flagelo dramático. Le roba la niñez y la juventud a los niños y a los adolescentes. Nosotros hemos venido adelantando una campaña extraordinariamente fuerte para incorporar la erradicación del trabajo infantil en los planes de desarrollo de todos los departamentos del país. Ese ha sido un trabajo del Ministerio del Trabajo a través de su asistencia técnica, y le quiero decir que hoy todos los departamentos de Colombia cuentan con líneas de trabajo para la erradicación de este flagelo tan dramático en el comercio, en la agricultura, en el transporte, en prácticamente todas las actividades. Y tenemos una red con las grandes empresas del país a la que estamos incorporando a las alcaldías de Colombia para que no se contrate con nadie que utilice trabajo infantil y para que estas grandes empresas y los municipios en todo el entorno de su actividad no permitan en la cadena de valor de quienes les hacen suministros o les prestan servicios que vayan a contratar niños menores de edad. Así es que estamos en ese trabajo, ha sido muy arduo, todavía hay 1.080.000 niños trabajando en Colombia, hemos reducido enormemente su incidencia, pero es un reto extraordinario que toda la sociedad en su conjunto nos pongamos en función de erradicar el trabajo infantil en Colombia. Bien, ministra, precisamente estamos hablando de ese acuerdo para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Y en estos días pasados el presidente Juan Manuel Santos estuvo en Nueva York, en la sede de la ONU, en el marco de esa Asamblea General número 71, e hizo entrega de ese acuerdo al secretario general Ban Ki-moon, también al presidente del Consejo de Seguridad de la ONU. Usted estuvo atenta a eso. ¿Cuál es la importancia de la participación de Colombia en esta asamblea y más en este momento histórico, ministra? Imagínese usted, el Día Mundial de la Paz, el 21 de septiembre,
el presidente de la República de Colombia dirigiéndose a todas las delegaciones de todos los gobiernos del mundo, anunciando que aquí en Colombia pudimos ponerle fin a un conflicto de más de 50 años. Ese es un mérito extraordinario de todo el país, de todo Colombia. Él mismo lo expresó ante la Asamblea General. Todos los gobiernos que lo antecedieron se propusieron una salida política negociada al conflicto armado y ahora se ha dado. El aplauso fue estruendoso cuando nuestro presidente dijo: se ha terminado la guerra en Colombia. Sí. Yo creo que la gente no ha caído en cuenta. La guerra se acabó hace muchos días. No hay ni un muerto por concepto del conflicto armado en nuestro país. Ese proceso lo que nos tiene que dar es confianza el próximo 2 de octubre para ir a votar sí, para que no vayamos a retroceder a esas épocas de zozobra, a esas épocas de violencia entre hermanos. Llegó el momento de la paz y el mundo entero, unánimemente está diciendo sí a la paz de Colombia. Hoy estuve con el secretario general del Partido de los Trabajadores de España. Ese es el segundo partido más grande de ese país. Todos saben el conflicto tan terrible que ha habido. Allá no han podido conformar gobierno porque están agarrados todos los partidos unos con otros. Pero ¿sabe qué sí se pusieron de acuerdo? Se pusieron de acuerdo en que teníamos que apoyar, que tenían que apoyar todos los partidos de España el proceso de paz de Colombia, en su firma y en el posconflicto. Van a llegar importantísimos recursos del mundo entero y eso es una apuesta por la paz de Colombia y la confianza que merece ese acuerdo ante todas las naciones del mundo. Bien, ministra, y precisamente a continuación vamos a ver cómo el mundo entero aplaudió a Colombia por llegar a este acuerdo final para la finalización del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Llegan de nuestra región noticias alentadoras, como la normalización de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos y como el proceso de construcción de paz en Colombia. Hemos ayudado a Colombia a poner fin a la guerra más larga de Latinoamérica. México celebra su concreción y contribuirá solidariamente a lograr sus fines. Instamos a que se cumpla cabalmente ese acuerdo. El acuerdo reciente entre el gobierno de Colombia y las FARC nos permite al menos ver el fin del último conflicto armado de nuestro continente y por ello quiero felicitar una vez más al presidente Juan Manuel Santos y a todos los colombianos. Este acuerdo abre las puertas a la reconciliación nacional entre todos los colombianos para que puedan convivir en paz y respeto al Estado de Derecho y por eso vamos a contribuir al proceso de paz con personal de la misión de las Naciones Unidas y también financieramente mediante el Fondo Fiduciario de la Unión Europea. Felicitamos al Gobierno de Colombia y a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, reiterando nuestra disposición y voluntad de continuar colaborando con las partes en las nuevas y exigentes etapas de paz de este proceso. España seguirá al lado del pueblo de Colombia para que los frutos de la paz lleguen a todos los colombianos, que tendrán la última palabra en el plebiscito previsto para el próximo 2 de octubre. Muy bien, ahí veíamos cómo, ministra, esas voces de los principales presidentes y mandatarios del mundo entero apoyan y aplauden también este logro para Colombia, un logro histórico que es la finalización del conflicto después de 50 años de guerra. Y bueno, continuamos aquí en nuestro programa hablando de cuáles son o cuáles serán esos beneficios en materia de trabajo que traerá este acuerdo de paz para todos los colombianos. Y saludamos a esta hora de la noche a Beatriz Londoño, quien se encuentra en Bogotá. Beatriz, adelante, buenas noches. Muy buenas noches. Adelante con su pregunta. Quiero preguntarle a la señora ministra
en su calidad de ministra y en su gran responsabilidad que tiene, que todo en Bogotá y Colombia la está viendo, ¿qué informe nos da sobre la masacre laboral que hizo el alcalde mayor de Bogotá actual? Y la otra pregunta, los requisitos para las personas desplazadas en condición de discapacidad, ¿cómo obtienen su pensión? Y en dinero, ¿cuánto se le está pagando a los adultos mayores en el programa, creo que está en Colombia? Muchas gracias. Bien, ministra, aquí Beatriz tiene varios interrogantes sobre la situación de trabajo que se presentó hace poco en el distrito, segundo también sobre el tema de adulto mayor y el trabajo para personas en condición de discapacidad. Bueno, respecto de la primera pregunta, desafortunadamente en Colombia la carrera administrativa se quedó chiquita y como limitaron la creación de nuevos cargos en las entidades territoriales, lo que está pasando es que el grueso de los trabajadores y trabajadoras ya no están en las nóminas oficiales, sino están en contratos de prestación de servicios y en nóminas temporales. Eso le hace muy mal servicio a la administración pública porque son contratos precarios de pocos meses, sin estabilidad laboral, y la Corte Constitucional ha dicho que el gobierno en conjunto, en todas las expresiones nacional y territoriales, tiene que proceder a la formalización. Eso no ha sucedido en Bogotá, y con el cambio de gobierno salieron, yo diría que miles de trabajadoras y trabajadores en actos de distinta índole, unos por terminación del contrato, otros por terminación del periodo de las nóminas paralelas, perdón, de las nóminas temporales, y otros hemos visto en las investigaciones que está adelantando la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo en Bogotá, en casos que no se pueden aceptar, como mujeres que estaban en estado de embarazo o personas que estaban en el retén pensional. El Ministerio del Trabajo ha tomado cartas en el asunto y muy pronto van a saber de nosotros sobre las sanciones que se ameritan en algunos de los casos de los despidos que ha sufrido la capital de la República. Y valga decir, creo que uno de los temas del posconflicto va a ser el de recomponer la administración pública, acabar con este sistema muy clientelista de nombramiento a dedo y no de una carrera que las personas puedan aportar y tener además una memoria institucional de acumulación para construir sobre lo construido. Esos son los retos que nos quedan y estoy segura que no vamos a ser inferiores a ello. El segundo tema que usted ha planteado es la pensión especial para las personas víctimas de la violencia, del conflicto armado, con condición de discapacidad. Sí. Es una pensión que nosotros estamos regulando para facilitar el acceso a la misma porque no estaba bien reglamentado. Los fondos existen en Colpensiones, en un fondo de solidaridad especial y va a estar a disposición de todas las personas que aparezcan registradas como víctimas y que tengan una discapacidad que no les permita trabajar. Así es que ese es uno de los beneficios de la ley de víctimas que se está garantizando en nuestro país. Y el tercer tema es el tema de adulto mayor. De adulto mayor. Adulto mayor se paga una bonificación más o menos de 75,000 pesos cada 2 meses. Varía en muchos municipios porque estamos haciendo convenios con ellos para que ellos también pongan de su parte para aumentar la cuantía, esa cuota, porque de verdad es muy mínima. Así es que en algunos sitios, como en la ciudad de Bogotá, usted encuentra que la suma pasa de 75 a 120,000 pesos, en otros a 100,000. Es una cobertura muy grande, pero insuficiente. Ya cubrimos 1,5 millones de adultos mayores y la vocación de ese programa es expandirse en el curso de los próximos años a convertirse en una especie de beneficio universal mínimo de protección social para todas las personas que llegan a la edad de pensión sin haber cotizado. Bien, y continuamos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y saludamos a esta hora de la noche a Nairo Contreras, quien se comunica desde el municipio de Chivolo en el departamento del Magdalena. Nairo, adelante, buenas noches. Nairo.
Muy bien, ministra, más adelante retomaremos esta comunicación con Nairo desde la costa caribe colombiana y ahora tenemos la pregunta de Paula Beltrán. Aquí está. Y me gustaría saber por qué los acuerdos de paz hacen un especial énfasis en el trabajo para la mujer. Participa, la urna está abierta. Bien, ministra, un tema que me encanta. ¿Cuál es ese enfoque que se le va a dar a todo el tema del trabajo para la mujer en el acuerdo de paz? Mire, estos acuerdos de paz son los primeros, yo diría que únicos, en tener un enfoque y una perspectiva tan consciente del papel de la mujer en la sociedad. Yo me di a la tarea de ver cuántas veces figura la palabra mujer en el acuerdo y llega a 190, 197 veces. Es un tema que a nosotras las mujeres, pues desde luego nos embarga de entusiasmo, porque llegó el momento de la mujer. Mire, la mujer tradicionalmente ha estado tan discriminada que la gente ni capta que es discriminación. Por ejemplo, todo el trabajo que hacemos las mujeres en el hogar, el cuidado de los niños, ni siquiera se considera trabajo. Y es un gran trabajo. Pues mire, Cecilia López Montaño ha hecho cálculos y sitúan ese trabajo no remunerado de las mujeres en casi el 20% del Producto Interno Bruto Nacional. Así es que estamos hablando de una discriminación muy, muy seria y que corresponde a un desperdicio para la sociedad en su conjunto. Las mujeres tienen mayor tasa de desempleo que los hombres, casi el doble, ganan 20% menos, pero trabajan muchas más horas y desde luego que en un proceso de reconstrucción de país de cara al proceso de paz, el papel que van a jugar las mujeres va a ser protagónico. Si fueron dominantes los hombres en la etapa de la guerra, vamos a ser protagónicas las mujeres en la construcción de paz, porque son los valores de solidaridad, los valores del cuidado que nos son tan propios los que van a primar en esta etapa de reconstrucción, de amor a la vida, de generar condiciones para mayor igualdad, mayor equidad. No debe sorprender entonces que estos acuerdos traigan a la mujer como punto central y tenemos que aprovecharlos porque tenemos que conquistar esa igualdad que nos ha sido negada. Muy bien, y ahora sí tenemos a Nairo Contreras desde Chibolo, Magdalena. Nairo, ahora sí nos escucha. Sí, Dairo Contreras, Dairo. Es que lo confundí con Nairo porque, bueno, estamos con esa emoción todavía de Nairo Quintana. Tranquila, Listo. Gracias. Bueno, Dairo, adelante con su pregunta. A la doctora Clara. Sí, Dairo, doctora te Clara. escucho. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantada de escucharlo. Igualmente. Doctora, yo estoy desplazado y tengo una inquietud, no ha podido. Yo he emitido hojas de vida para trabajo en Valledupar, en Santa Marta y nada. Y he llamado al Ministerio de Trabajo y tampoco me lo tienen acá. ¿Qué puede usted ayudarme ahí? Dairo, ¿y tú dónde estás viviendo ahora? En Chibolo, Magdalena. En Chibolo, Magdalena. Mira, las personas en condición de desplazamiento, como es tu caso, tienen una ruta especial en el Servicio Público de Empleo. Así es que no sé si has hecho ese ensayo. ¿Has acudido a alguna caja de compensación familiar para llevar tu hoja de vida y para que allí te den la mano? Mire cómo es la mano que se da para las personas en condición de desplazamiento en el Servicio Público de Empleo. Si te hace falta alguna competencia para mejorar tu empleabilidad, te conducen al SENA para que puedas acceder a esa formación. Te pueden ayudar con el costo del transporte, porque sabemos las necesidades tan apremiantes que tienen las personas que han sido desplazadas de sus hogares y desde luego tienen una ruta prioritaria. Así es que por favor, Dairo, no dejes pasar un momento y si es que no te atienden o piensas que no has entendido cómo funciona el Servicio Público de Empleo, espero tu llamada en la oficina para poderte conducir. Bien, continuamos ahora con más participación ciudadana aquí en el Gobierno Responde y ahora tenemos la pregunta de Daisy Vargas. En el acuerdo hablan acerca de la educación para el trabajo. ¿Qué es y para qué sirve? Participa, la urna está abierta.
Muy bien, ministra. Este término que tal vez muchos no conocíamos, educación para el trabajo, ¿qué quiere decir y para qué nos va a servir en esta nueva etapa de ese nuevo país que vamos a construir? Mire, muchas veces las personas estudian muchas cosas y no están conscientes de las competencias que han adquirido para entrar a la fuerza laboral y ser útiles en los empleos que se ofrecen. Por eso se habla mucho de la educación, de la formación para el trabajo, para poder desarrollar esas habilidades y esas competencias pertinentes para los empleos que se están ofreciendo con mayor cantidad en esta época de las TIC, de la ciencia y de la tecnología. Entonces el SENA, por ejemplo, está ofreciendo hoy una cantidad de cursos especializados con el objeto de que las personas que adquieran esas competencias queden listas para surtir las vacantes de empleos que se están dando en todas las áreas, en las áreas del turismo, en las áreas de los call centers, en el manejo de todo lo que tiene que ver con la tecnología de la información y de las comunicaciones. Entonces es una habilidad que uno desarrolla con unos cursos específicos para que usted pueda ir y conseguir un trabajo que además esté bien remunerado, que sea del sector formal. Así es que educación para el trabajo no es dejar atrás la filosofía y el humanismo, sino concretar habilidades pertinentes para que tenga la persona mayor posibilidad de ingresar con éxito al mercado laboral. Bien, momento de una primera pausa. Aquí en el Gobierno responde para mensajes institucionales, pero en minutos regresamos con más información del Gobierno Nacional. Urna de cristal. 7 de la noche, 31 minutos, y continuamos aquí en El Gobierno Responde, el programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde. Hoy con una invitada muy especial. Se trata de la ministra de Trabajo de nuestro país, Clara López Obregón, con quien estamos hablando de cuáles serán esos beneficios que traerá el acuerdo final de paz para todos los colombianos en materia de trabajo. Y precisamente este acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera traerá grandes retos y desafíos para nuestro país, pero sobre todo un sinnúmero de oportunidades para que todos los colombianos puedan acceder a un trabajo decente. Los programas de desarrollo con enfoque territorial, así como los planes nacionales para la reforma rural integral, contemplados en el acuerdo número 1 denominado hacia un nuevo campo colombiano, reforma rural integral, serán una herramienta importante de generación de empleo y proyectos productivos sostenibles. ¿Y cómo se va a lograr esto? Muy sencillo. Durante la implementación de estos programas y planes, se construirán vías terciarias, distritos de riego, creación de infraestructura eléctrica y conectividad, acceso a salud, vivienda y alcantarillado, además de educación. De tal forma que el desarrollo de cada uno de estos componentes implica la generación de nuevos empleos, los cuales están acompañados de esquemas de capacitación que permitirán la explotación de habilidades y competencias laborales. Asimismo, es importante anotar que el desarrollo de proyectos productivos como parte de la estrategia de fortalecimiento del sector rural y sustitución de cultivos ilícitos tendrán como herramientas el impulso al emprendimiento y la promoción de asociatividad, los cuales serán apoyados tanto con recursos como con asistencia técnica en las diferentes etapas de producción, transformación y comercialización. Y sigue la participación ciudadana aquí en el Gobierno Responda, y saludamos a esta hora de la noche a Rosa Camacho, quien se encuentra aquí en Bogotá, la capital del país. Rosa, adelante con su pregunta. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Doña Rosa. Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches, doña Rosa. Clara, lo que le voy a preguntar es, ¿en qué nos puede ayudar la doctora a las personas que fuimos despedidas de los hospitales? Yo trabajé en el Hospital Centro Oriente, personas mayores que fuimos despedidas sin mirar de territorios aledaños? Bien, ministra, aquí Rosa pregunta sobre qué atención se le puede prestar a esas personas que han sido despedidas de hospitales. ¿Usted tiene algún caso en específico, doña Rosa, de pronto para conocer un poco más la situación? Claro, es el de ella. Han sido despedidas de... Bien. Doña Rosa,
Es lo que hablábamos hace un rato con nos despidieron a todos el día 31 de julio. No nos miraron nuestra hoja de vida ni la experiencia. Sí, doña Rosa se refiere a lo que preguntó hace un tiempo otra persona sobre los despidos masivos que hubo en el Distrito Capital con motivo del cambio de gobierno. Territorios Saludables es un extraordinario programa que inició en la época de Lucho Garzón con el nombre de Salud a su casa. Este es un proyecto de atención primaria en salud que busca generar prevención en el entorno familiar para evitar que la gente tenga que después ir con enfermedades graves al hospital. Entiendo que doña Rosa trabajaba en el nombre nuevo que le dio Gustavo Petro a Salud a su casa, Salud a su hogar, que eran territorios saludables, y que entiendo ha sido descontinuado por el actual alcalde mayor de Bogotá en una reestructuración profunda del sistema de salud del distrito que estamos viendo cómo va a operar y qué proyecciones tiene. Doña Rosa, es una pregunta muy difícil de contestar, pero permítame invitarla. Usted con esas habilidades que tenía para participar y que desarrolló en territorios saludables, debe acudir al servicio público de empleo. La gente piensa que eso es un servicio que no funciona, pero no es así. Usted inscribe ahí su hoja de vida y ahí la empatan con ofertas de trabajo que haya para personas con sus competencias y sus calidades. No es garantizado que vaya a conseguir un nuevo empleo, pero 2 de cada 3 personas que inscriben su hoja de vida están teniendo nuevas oportunidades de trabajo. Así es que por favor inscríbase para ver si logra a través del Servicio Público de Empleo ese trabajo que está necesitando. Bien, a continuación vamos a ver la pregunta de Sebastián Anchique. ¿Qué tipo de trabajos alternativos le ofrecerán a las personas que dejen los cultivos ilícitos? Participa, la urna está abierta. Bien, ministra, ahí está esta pregunta que tiene que ver con el tema central de nuestro programa sobre esas nuevas alternativas de trabajo para los colombianos en la etapa del posconflicto. Es un programa de enormes proyecciones. Reemplazar los cultivos ilícitos por cultivos y producción no solamente legal, sino rentable. Eso implica todo el programa de desarrollo rural integral que está previsto en los acuerdos y que está a cargo principalmente del Ministerio de Agricultura con el apoyo de la Alta Consejería de la Paz y también del Ministerio del Trabajo. ¿Qué se va a buscar ahí? Se van a buscar formas asociativas para que los campesinos y las campesinas puedan unir sus esfuerzos en producción de nuevos cultivos que tengan mercados tanto en el interior como en el exterior. Va a haber posibilidades a través del apoyo estatal a cooperativas de comercialización para vender los productos, porque no es suficiente con producirlos, tiene que poderlos sacar al mercado y que le devuelvan a las personas la rentabilidad necesaria. Todo esto es un complejo programa de sustitución de cultivos a través de asistencia técnica, a través de crédito, a través de apoyo a las formas asociativas, a los emprendimientos y la construcción de infraestructura para que ese cultivo pueda salir por las rutas normales del mercado, para que las personas que se queden en el campo para hacer esas labores tengan acceso a la educación, a la salud, a las distintas elementos que dotan de calidad de vida a las personas. Entonces de eso se trata el posconflicto, no solamente en la sustitución de cultivos, sino en términos generales en hacer florecer el campo de nuevo para satisfacer las necesidades de las ciudades, de los agricultores y desde luego del país a través de las exportaciones. Bien, y saludamos a esta hora de la noche a Jaimer Ordóñez, quien se encuentra en San Lorenzo, en el departamento de Nariño. Jaimer, adelante, buenas noches. ¿Cuál es su pregunta? Buenas noches. Sí, una preguntita para la doctora Clara. Jaimer, buenas noches. Sí, sino que nosotros
en San Lorenzo es un municipio de categoría sexta. Y por ese motivo tenemos pues mucha pobreza y las oportunidades de empleo son muy mínimas. Es un municipio agricultor. Principalmente se deriva del cultivo del café. ¿Qué oportunidades hay para estas personas, adultos mayores que ya están con edades que oscilan entre los 70 años y siguen trabajando la tierra? Debería haber una oportunidad para estas personas que están ya llegados a la vejez y no tienen la oportunidad para una vejez más digna. Muchas gracias. Jaime, tiene usted toda la razón. Nuestros campos, pero también nuestras ciudades están llenos de personas que no tuvieron la oportunidad de cotizar para tener una pensión y que cuando llegan a esa edad en que uno ya no puede o no debe seguir trabajando, no tienen cómo sostenerse o no tienen familia y desde luego no tienen ese alcance de la seguridad social que debería ser un derecho de todos los colombianos. Existen varios programas nacionales. El primero de ellos, ya lo mencionamos en el programa, se llama Colombia Mayor, que genera posibilidades de un apoyo, no de una pensión completa, a personas que están en la edad de la que usted me describe, en San Lorenzo, en el cultivo del café. El programa de Colombia Mayor está atendiendo a las personas del 1 y 2 del CISBEN y esperamos poderlo seguir ampliando para que tenga una mayor cobertura. Pero en el posconflicto uno de los temas centrales es generar una protección social de carácter universal, especialmente en los campos de Colombia. Vamos a diseñar un proyecto que pueda darle garantías a personas como los cultivadores de café que ya tienen 70 años y también a los jóvenes, para que desde ahora empiecen a pensar en su vejez. Sí, uno no es joven toda la vida. Uno a los 20 años piensa que nunca va a llegar a los 70, o a los 30. Cierra los ojos, abre los ojos y ahí está. Sí. Entonces también hay otros programas que le invitan a ahorrar, como el de beneficios económicos periódicos, que es un programa que tiene mucha flexibilidad. Usted va ahorrando cuando puede y cuanto puede, y el gobierno a su vez le entrega por cada 100 pesos, 20 pesos del ahorro para ir haciendo un capital que le ayude a una vejez digna. Así es que este sistema de protección social no es solamente para los viejitos, como yo, es para absolutamente todo el mundo y tenemos que empezar a pensar en la vejez desde jóvenes. Ese es uno de los cambios culturales que tiene que venir con el posconflicto y con eso que nos enseñaron las abuelas. Hay que aprender a ahorrar, a ser hacendoso y a prepararse para todas las contingencias de la vida. A veces uno cree, como usted lo decía, que se va a quedar en los 20 o en los 30 y es importante desde ahora tener esa cultura del ahorro, ¿no, ministra? Porque muchas veces uno es como desordenado. A mí me decía el director de Colpensiones que estuvo en un viaje en España y le comentaba a algún colega que su hija estaba saliendo con un muchacho y que una amiga le había dicho, oye, ¿y tú ya le preguntaste si está ahorrando para la pensión? Esas son cosas que a nosotros ni se nos ocurre. Pero un buen partido tiene que estar ahorrando para la pensión. Lo tendré en cuenta. Bueno, ministra, seguimos con la participación ciudadana aquí en El Gobierno Responde y ahora saludamos a Jorge Martínez, quien se encuentra en el municipio de Garzón, en el departamento del Huila. Jorge, adelante con su pregunta. Gracias, señorita. Buenas noches, doctora Clara. Jorge, buenas noches. Doctora, es que tengo una inquietud. Yo soy desplazado del municipio de Gigante, Huila. Yo fui concejal en el 2004. Y hasta la fecha a mí no me han dado nada de apoyo ni nada de eso. ¿Dónde tengo que ir a golpear para ver si me dan algo? Hace 10 meses mi esposa murió de cáncer. Yo tuve también cáncer y estoy saliendo, gracias a Dios. Entonces, necesito, doctora, si de pronto me ayudan. En primer lugar, permítame darle un abrazo de solidaridad por esa sensible pérdida y la angustia que todavía lo embarga. Tiene que acudir al personero de Gigante
Las personerías son el conducto para inscribirse uno en el registro de personas desplazadas. Y si usted no logra ese registro, yo le ruego que se dirija, ¿será que aquí hay un correo en este programa? Claro que sí. Para mire. que, por favor, me llame atención su caso específico y yo lo refiero a la unidad de víctimas para que le den atención prioritaria. Es mejor, ministra, que el equipo de producción se quede con los datos de Jorge Martínez, quien nos está escuchando en este momento en Garzón Huila, y ahora le entregamos los datos para que usted se ponga en contacto directamente con él, ¿le parece? Sí, le vamos a llevar el dato a Alan Jara, porque es un concejal que obviamente fue desplazado por razones políticas, y me parece que tenemos que, en esta época de nueva concordia en que todos tenemos que hacer las paces, atender a esas personas que han sufrido tanto en el conflicto. Muy bien, y saludamos a esta hora de la noche a Flor María González, quien se encuentra en el municipio de Cimitarra, en el departamento de Santander. Flor María, adelante con su pregunta. Buenas noches. Flor María, te escuchamos. Sí, señora, buenas noches. Doctora Clara, mi pregunta es, ¿cómo hago para que mi niña estudie y trabaje? Y otra pregunta que no la pude decir es, ¿cómo hago para que me devuelvan algo de mi finca que me desplazaron y por el momento no me han dado nada, no me clasificaron como si me hubieran quitado la finca y quedé totalmente en la calle? Flor María, la ley de víctimas prevé la restitución de tierras de las personas que fueron despojadas de ellas. Usted tiene derecho a su finca. Así no tenga el título escrito y registrado, la posesión es un derecho que esa ley protege. Tiene que acudir a la personería del municipio de Cimitarra para que le informen cómo adelantar las gestiones adecuadamente, porque todas las personas tienen derecho a que sea restituido en sus derechos. Aquí no hay CISBEN, aquí no hay niveles de encuestas, aquí toda persona que fuera desplazada de su terruño tiene derecho a que se lo devuelvan. En caso que haya algún tenedor en ese predio, pues tendremos que ver si es un tenedor de buena fe. La ley tiene previstas todas las salidas, pero usted tiene su derecho y debe ser reparada. Muy bien, y ahora tenemos la pregunta de Cristian Pantoja. Mi pregunta es, el trabajo es un mecanismo de resocialización de los guerrilleros. ¿Qué tipo de trabajo serán? Participa, la urna está abierta. Bien, ministra. Cristian Pantoja pregunta que, bueno, dice que el trabajo es un mecanismo de resocialización para los guerrilleros y qué tipos de trabajo serán en esta etapa del posconflicto. Bueno, una de las primeras tareas que se va a realizar en los sitios de los campamentos donde están concentrándose los guerrilleros para la dejación de armas es una encuesta de la Universidad Nacional 1 a 1 para conocer el perfil y la vocación profesional, técnica o de trabajo que tenga cada cual, porque el trabajo desde luego dignifica a todo ser humano y la principal preocupación pudimos ver de las noticias de la conferencia de las FARC de hace unos días es ¿y yo qué voy a hacer cuando regrese a la vida civil? ¿Cómo me voy a reinsertar económicamente? Entonces, con base en esos perfiles y esas vocaciones profesionales, lo que se va a buscar es utilizar estos 6 meses en que van a estar concentrados para hacer un trabajo muy grande a través del SENA, de formación y de certificación de competencias. La gente piensa que los guerrilleros no saben hacer nada sino manejar fusiles, pero resulta que no, resulta que ahí había gente que tenía labores de cocinar, tenía labores de electricista, labores de mantenimiento, labores de ingeniería. Hay toda suerte de actividades alrededor de todo ese proceso de insurgencia que les ha dado competencias que se pueden reformular para los trabajos de la paz. Y esos trabajos de la paz, además, en temas de justicia transicional, van a permitir reparar a la sociedad en el desminado, por ejemplo, en la reparación de infraestructura
que haya sido dañada con motivo del conflicto, o en una reparación de carácter más amplio, construyendo aquellos bienes que se necesiten para llevar a las comunidades en las áreas rurales o en los sectores populares de las ciudades los beneficios que requieren de la inversión pública estatal en áreas sociales como las salas cunas, como los servicios de salud y demás. Entonces, ese trabajo que hace cualquier persona, esperamos que en breve tiempo lo estén también realizando los guerrilleros que se reincorporan a la vida económica, social y política del país. Bien, y desde Barrancabermeja nos llama a esta hora, aquí en el gobierno responde Álvaro Nieves. Álvaro, adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches, doctora Clara, ¿cómo está? Álvaro, muy buenas noches, gusto saludarlo. Doctora, la pregunta mía es que resulta que yo trabajé 19 años en una empresa de palma en Puerto Wilches. Sí. Y de los 19 años no me cotizaron pensión que tengo derecho. Tendríamos que analizar el caso en específico. Yo pienso que debe acudir a la inspección de trabajo. Creo que tenemos una en Puerto Wilches, y si no tenemos una muy cerca de Puerto Wilches, en el Bagre o en Barrancabermeja. ¿Qué debe hacer usted? Verificar si le estuvieron descontando durante ese tiempo lo correspondiente a la afiliación a la Seguridad Social. De no ser así, la empresa tiene que responder. Sí. Usted tiene su contrato de trabajo y el contrato de trabajo no tiene que estar escrito para que haya prueba de su existencia. Lo puede asesorar mejor con el detalle del caso específico nuestro inspector de trabajo, y le ruego, igual que hicimos en un caso anterior, que me deje los datos con los organizadores del programa para que lo podamos atender en concreto sobre la necesidad de información que usted requiere para hacerse acreedor a ese derecho de pensión. Muy bien, y ahora saludamos a Danilo Molina, quien se comunica con nosotros desde la Jagua de Virico en el departamento del Cesar. Danilo, adelante con su pregunta. Buenas noches. Danilo. Bien, Danilo se comunicará en minuticos. En estos últimos minutos que aprovechen, ¿no? Que aquí tenemos a la ministra. Es el momento de hacer una segunda pausa. Aquí en el gobierno responde, pero ya regresamos con más información del gobierno nacional. Urna de cristal. 7 de la noche, 54 minutos, y continuamos aquí en el gobierno responde con la ministra de Trabajo, Clara López, con quien estamos conversando sobre todos esos beneficios que traerá el acuerdo final de paz para todos los colombianos en materia de trabajo. Y saludamos a esta hora, en estos últimos minuticos del programa, a Luis Izquierdo, quien se comunica desde Lorica en el departamento de Córdoba. Luis, adelante con su pregunta. Buenas noches. Sí, aló, buenas noches, doctora Clara López. Buenas noches, Luis. La pregunta es la siguiente, doctor. Nosotros somos pequeños y medianos productores del campo. ¿En qué nos beneficia el posconflicto? Los pequeños, medianos productores del campo, diría yo, son de los principales beneficiarios del posconflicto. En primer lugar, porque va a llegar el Estado en todas sus dimensiones a las áreas rurales de Colombia. Los campesinos estaban acostumbrados a que llegaba la fuerza pública, pero ahora va a llegar todo el Estado en pleno. Van a llegar los agrónomos con asistencia técnica, van a llegar todas las funciones del Estado en materia de seguridad y de justicia. Pero al lado de todos los temas, como usted es pequeño agricultor, fíjese usted el trabajo que va a poder mejorar la productividad de su pequeña parcela con asistencia técnica, con crédito dirigido, con la posibilidad de tener una cooperativa de productores para la comercialización de los productos. El posconflicto va a hacer del campo un área donde hay la misma o muy cercana calidad de vida de la que
hoy gozamos en las ciudades. Se trata de cerrar esas brechas y de generar condiciones para que puedan ser más productivos y para que esa productividad redunde en mejores niveles de ingreso para las familias y para la sociedad. Así es que los principales beneficiarios del posconflicto en su primera etapa, desde luego, van a ser los trabajadores del campo, los que tienen su tierra en el campo, pero nos vamos a beneficiar los de la ciudad también, porque imagínese usted, con mayor productividad, lo que va a llegar a las ciudades del fruto del sudor de su frente para alimentar a Bogotá, a Lorica, a Cartagena, a Montería. Así es que todos nos vamos a beneficiar de este desarrollo rural integral que está previsto en los acuerdos de La Habana. Bien, ministra, y tenemos la última llamada que nos llega desde Pereira y es de Luis Alfonso, creo que el apellido es González, y si no, Luis Alfonso Cruz. Adelante con su pregunta. Sí, buenas noches. Buenas noches. Saludar primero que todo a la señora ministra. Señora ministra, yo soy un pensionado de un fondo de pensiones de Porvenir. Resulta que este año no me hicieron reajuste en mi mesada pensional. Entonces, nosotros ya perdimos la mesada 14 y ahorita pues a nosotros nos argumentan que la ley previó ese recálculo para no hacernos ese reajuste. Entonces, ¿qué puedo esperar yo para más adelante? Gracias. Bueno, yo sí tendría que analizar por qué no se le hizo el reajuste que está previsto para todas las pensiones, para que no pierdan su poder adquisitivo durante el periodo de la vejez de la persona. Yo le ruego que me deje los datos con el programa para poder investigar a fondo, para ver qué ha sucedido en su caso. Bueno, ministra, ya se acabó el tiempo. Aquí en el Gobierno Responde, 1 hora contándole a todos los colombianos y también respondiendo todas esas inquietudes. Oiga, pero Karen, pasa el tiempo rapidísimo. Uno al comienzo cree que es mucho tiempo, pero con todas estas preguntas de los colombianos de diferentes regiones de nuestro país, ahí se pasa el tiempo volando. La invitamos para un próximo programa, ¿no? Estoy a sus órdenes. Muy bien. Ministra, ese último mensaje para todos los colombianos que nos están viendo en estos momentos aquí en el Gobierno Responde. Mire, ¿yo qué puedo decir? La emoción que me embarga de ver que el 26 de septiembre, el próximo lunes, el presidente de la República va a firmar el acuerdo de paz con el comandante de las FARC. Es una fecha que nos tiene que llenar de alborozo y de alegría, porque lo que se está firmando es un homenaje a la vida. Yo quiero invitar a todas y todos los colombianos a que nos acompañen el día de la firma en la Plaza de Bolívar en Bogotá y en muchas de las plazas de las ciudades en todo Colombia. Va a haber una algarabía, va a haber una fiesta por la paz, una fiesta para celebrar que por fin hemos dejado atrás, como dice el himno nacional, la horrible noche, y que nos aprestamos a la mejor etapa de cualquier sociedad, a la de construir paz y reconciliación. Por eso también los invito con toda emoción a que cuando analicen su voto en conciencia, piensen desde el fondo del corazón qué impedimento puede haber para que termine el conflicto en Colombia, perdonemos el pasado y nos dediquemos a construir ese futuro para nuestros hijos que esta generación nunca tuvimos. Una paz estable y duradera. Ministra, ¿cuándo llega a Cartagena usted? Yo voy a Cartagena el domingo. Bueno, muy bien, por allá estaremos todos siendo testigos de este importante e histórico momento para nuestro país. Que tenga una feliz noche, ministra, y gracias por estar aquí con nosotros. Karen, muchas gracias. Agradecerle este espacio y a todos los que nos hicieron las preguntas y a los que no alcanzaron a hacerlas. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Eso lo hace a uno crecer como funcionario. Muchas gracias por sus preguntas. Muy bien, feliz noche para usted y también feliz noche para todos los televidentes que nos acompañaron esta noche en la emisión del programa de la participación ciudadana en el que ustedes preguntan y el Gobierno responde.